salongue, triunfante de sueños, que dejaste a la pobreza colgada en un bar por la 59. Bueno, esta es una nueva edición de Señor Nova. Hoy, por lo general, hablamos de política y la gente se aburre porque la gente no quiere escuchar, saber nada de hablar de política y uno por ahí habla de los desafueros de Debido y los desatinos de Cristina y lo que está pasando con los tarifazos de Macri. Hoy no vamos a tocar el tema, sino lo que nos compete hoy, escuchen bien lo que voy a decir, compete. Esto va para Wanda Nara. Hoy vamos a hablar un poco de la historieta argentina, un poco del cómic. Hoy, como la vez pasada en el programa anterior, te traje una revista de Columba. No sé si era el Tony, D'Artagnan, Fantasía. Hoy para mostrarte tengo dos joyitas de Adolfo Mazzone. Piantadino y Afanancio. A ver si la cámara me los toma bien. Piantadino y Afanancio. Que yo te explicaba la vez pasada que cuando nosotros éramos chicos, no teníamos internet, no teníamos YouTube, redes sociales y nuestro mundo era leer historietas, inventar juegos, estar siempre con los amigos, charlando. Antes se jugaba al fútbol en un potrero, ahora se juega al fútbol en la computadora y los chicos crecen comiendo comida chatarra y ninguno se relaciona con los amigos y hablan con los amigos por el Skype. Bueno, en fin, ¿por qué te muestro el tema de las historietas? Están aquí a mi lado dos grandes amigos, como el señor Bernie Torre, que ahora se va a presentar, va a decir quién es, que es un baluarte de la historieta nacional, y una personita hermosa y maravillosa que también tiene que ver con la historieta, quizás de otro punto de vista, que es Diana Schonk. ¿Dije bien el apellido? Exacto. Schonk. Es un apellido de origen austríaco, según me ha dicho ella. Sí. Así que, Diana Schonk. Así que, bueno, vamos a empezar por el amigo Bernie, y nos va a presentar su libro, y nos va a contar acerca de él. Se va a presentar. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Mario? Un gusto. Este es el libro que edité, que se llama Mataburros Ilustrado. Este fue un juego que nació en las redes sociales y después se llevó al papel. Con una propuesta de un dibujo y una explicación ridícula sobre una frase, como ponerle piquete de ojos o alguna cosa así. La gente empezó a aportar ideas como para que yo pueda dibujar y empezar a redactar. Y fue tanto el empuje que hubo de la gente que se llegó a imprimir el libro. O sea, este fue un caso al revés de lo que pasa hoy en día, donde por lo general algo se hace primero en internet, se imprime y después se hace una versión en internet. Mi nombre es Bernardo Torre, Bernie Torre para los amigos. Soy dibujante, humorista y diseñador gráfico. Bien, me contabas fuera de cámara que habías estado colaborando en Revista Humor. Sí. Y otras editoriales Mis también. inicios fue en el año 80. Tenía 20 años y les llevé mis dibujos a Casioli, que era el director de la Revista Humor, época de los militares. Y bueno, empecé a publicar ahí chistes contra los militares, porque para mí era lo que había que hacer, era criticar todo ese movimiento fascista y opresor que había en ese momento, para mí y para mucha gente. Y claro, lo que pasa es que no sabíamos todo lo que había atrás, que después nos enteramos. Pero bueno, algo se sabía ya. Y bueno, empecé a publicar ahí en ese medio, en la revista Juegos, Humor y Juegos, Caras y Caretas, Ricotipo, muchas revistas de aquella época, hasta que llegó la democracia. Ya cuando llegó la democracia para mí no tenía sentido seguir publicando en la revista Humor, porque para mí el objetivo estaba logrado, que era que vuelva la democracia. Que de hecho la Revista Humor se mantuvo durante la etapa alfonsinista y después menemista durante la democracia, pero dejó de venderse porque me parece que el éxito justamente de la Revista Humor era, dirigida por Casioli, ¿no? Sí, sí. Era estar en contra de la dictadura. Cuando después de la dictadura viene la democracia, me parece como que la revista perdió un sentido, los chistes ya no eran tan consumidos. ¿Qué opinas vos de esto? Digo, yo opino igual que vos. Para mí la revista Humor era un lugar de encuentro donde había mucha gente que opinaba de la misma manera que uno,
que no quería más militares, que quería que vuelva la democracia. Y cuando llegó la democracia, como que ese aire libre, esa libertad que se vio en la parte gráfica y visual en esos años, los primeros años del alfonsinismo, con Revista Libre que hablábamos antes, claro, y todo ese tipo de medios, es como que ya, ya la gente buscaba otras cosas también, ¿no? Y yo no sé si estaba tan bueno pegarle a un gobierno democrático. Luchamos tanto para tener un gobierno democrático y cuando llega el gobierno, un gobierno democrático hay que darle con un caño, darle un respiro, pero no, fue inmediato. La revista Humor empezó a castigar al gobierno radical. Yo no soy ni radical ni peronista, pero me parecía injusto. Entonces decidí no publicar más en Humor. Claro. Bernie, que es un poco más grande que yo recién tengo 24 años, me va a hacer acordar de algunos baluartes, algunos éxitos de la revista Humor. A mí me viene a la mente, por ejemplo, Buggy el Aceitoso, de Fontana Rosa, que era una especie de matón, que era, digo... La clínica del doctor Cureta. Claro, Buggy el Aceitoso fue un éxito que inclusive se hizo una película con la voz de Pablo Echarri, bastante piola la película, digo, por ahí quizá no tan difundida. Recordemos que Fontana Rosa, además de publicar en Clarín, un excelente dibujante y cómico rosarino, también hizo Inodoro Pereira para la revista Viva de Clarín. Después teníamos la revista La Clínica del Doctor Cureta, sí, con guión de Meiji. Y dibujos de SEO. Después teníamos Vida Interior de Tabaré. Exactamente. Y también dibujado por Tabaré, un personaje muy, muy piola, muy divertido, que era Romancero del Eustaquio. Ah, sí, sí. Romancero del Eustaquio, que era un hombre que se metía en una villa, llamémosle por decir un ejemplo de hoy, se metió en la Villa 31 y aparecía con estrellitas en la cola. Sí. Siempre aparecía, ¿no? Y Paja Brava estaba también. Y el cacique Paja Brava, que yo bauticé a un político de la provincia de Buenos Aires, más precisamente al intendente Vicente López, Jorge Macri. Nova lo bautizó, o sea, el portal que yo dirijo de noticias, como el cacique Paja Brava, porque en ese momento, hace unos años atrás, se hablaba de que este señor chateaba con señoritas frente a la cámara web y tenía tendencia a toquetear sus partes íntimas, digamos. Estamos hablando de Jorge Macri, el primo de Mauricio Macri. Nosotros lo bautizamos como el cacique Paja Brava a Jorge Macri, lo cual me valió el odio de por vida, porque este señor le nombrás Nova o Mario Casalongue y me odia. Y no es para menos. Bueno, vamos a pasar a la parte más linda, porque nosotros, claramente, Bernie y yo no somos la parte más linda de este lugar. No, indudablemente. Es la parte Halloween, digamos. Exactamente. Vamos a hablar un ratito con Diana Schonk, que me imagino que en austríaco o en alemán algún significado debe tener, porque los apellidos de origen germano tienen algún significado, siempre. Mira, te soy sincera, lo hice comercial. En realidad se escribe J-O, diéresis en la O, N-K, Jonk. Y yo lo hice comercial y le puse S-H-O-N-K. Lo adapté, porque si vos la complicás, viste, después como autor o como autora, la gente no te capta enseguida. No saben cómo se escribe. Contanos de tu libro, mostrarlo en cámara, mostrar la tapa del libro en cámara. Esta es la portada de la saga que estoy escribiendo y que ya escribí 3 libros. Del libro número 1, Los vástagos del ojo omnipresente. Bueno, esta es la portada, ilustrada por mí misma, porque soy escritora, ilustradora, artista digital. Yo hice una saga que en realidad es una trilogía hasta ahora, pero posiblemente ya un 4º libro también. Y se trata sobre el control mental a base del trauma. Está basado en hechos reales, es muy fuerte, está diseñado para competir con lo más fuerte del mercado. Tiene condimentos muy eróticos, es todo muy explícito. Yo soy una persona muy detallista, te hago sentir que estás ahí en ese momento. Y es muy fuerte, entonces es para mayores de 18. Lo saqué, los orígenes son muy interesantes porque mi padre trabajaba para una sociedad secreta de Estados Unidos, él era austríaco, falleció actualmente y tenía archivos en los que contaba sobre 2 víctimas y yo lo adapté esas 2 víctimas, les cambié el nombre, hice esta historia, esta trilogía, para que la gente se diera cuenta, para revelar estos hechos que son los secretos más altos del poder, si se quiere, especialmente de los Estados Unidos, pero con todo tipo de condimentos. Porque para mí una novela tiene que tener todo tipo de condimentos y el factor sorpresa, que es muy interesante, como las películas. Por ejemplo, te puedo citar una, Sexto Sentido, que nadie se imaginaba
Un final como ese. Un final, claro. Ah. Y bueno, este tiene el factor sorpresa y cuenta con condimentos muy fuertes, eróticos, espiritualidad, un montón de cosas. Es una novela que actualmente está en Amazon, se puede conseguir en Amazon. También está el libro de ilustraciones de la saga, que son especialmente dibujos muy eróticos, con pasajes. Pero ya fue publicado, también se agotó. Y bueno, actualmente los pueden conseguir en Amazon buscando como Los vástagos del ojo omnipresente o el libro de ilustraciones de los vástagos del ojo omnipresente. Ajá, bien, bien. Bernie, qué extraño combinar lo que vos haces con lo que hace ella. Porque si bien lo tuyo es tirando a cómico, humorístico, otro tipo de dibujos, ambos confluyen en ese género. Yo hablaba la vez pasada con un amigo mío, un muchacho muy formado, capacitado en el tema de los cómics, las historietas, se llama Ariel Avilés, que es una especie de biógrafo o de seguidor número uno, o de fan número uno de Robin Wood. Robin Wood es quien creó historietas fantásticas para las revistas de Columba, como Nippur de Lagaz, Dago, Martin Hell, que es una persona, Diana Martin Hell sería una especie de detective privado del mundo sobrenatural. ¿Viste? Mira, qué interesante. Impresionante obra. ¿Viste? Y él me decía, Ariel Avilés me decía que hay una técnica para hacer guiones para historietas. No sé si alguno de ustedes tiene una técnica o cómo surge toda esta imaginación para elaborar. Primero me contesta Bernie y después me contestás vos, Diana. ¿Cómo surge en la imaginación de cada uno el chiste, el remate, la novela erótica, el thriller, el suspenso? ¿Cómo viene a la mente? Porque digo, a ver, yo soy periodista. A mí la impresión que me da, yo por ahí me despierto a las 3 de la mañana, pensando en una nota periodística. Y si no la escribo en el momento, se me va de la mente. O sea, yo lo tengo que hacer, así sean las 5 de la mañana, desvelado, lo tengo que armar en ese momento. Y me imagino que a un músico le debe pasar lo mismo. Te surge una melodía y si no lo haces en el momento, por ahí al otro día se te olvidó o no sale de la misma manera. ¿Cómo lo ves vos? Yo lo veo así como vos decís. Sí. Es la inspiración, te aparece en cualquier momento y tenés que aprovecharlo. También hay una frase muy buena de Salvador Dalí, creo que era, que dijo, por lo general, ¿cómo es? Me agarró trabajando, o sea, como que la inspiración me agarró trabajando. Claro. No me salía la palabra. Es cuestión de sentarse y empezar a escribir. A veces un desarrollo de un chiste vos tenés una idea general, pero no tenés el remate. Lo empezás a dibujar y el remate te sale un cuadro antes. O sea, se te ocurrió cuando lo estás dibujando, cuando estás escribiendo. Al menos ese es mi caso. A veces te surge de motu propio, y por inspiración, o hablando con alguien. O sea, el feedback también es muy importante para la creación. El ida y vuelta. Sí, y en tu caso, Diana, ¿cómo surge esta idea de combinar el erotismo y la parte de suspenso o la parte de terror o el thriller? ¿Cómo combinas todo eso? Digo, es como dice Bernie, que de repente te viene la idea a la mente a la hora que sea y vas escribiéndolo por capítulos, por cuadritos o como sea, o te sentás y directamente te pones a escribir. Yo me siento y me pongo a escribir. Me inspiro mucho con la música me trae como... yo voy caminando por la calle y voy imaginando escenas como de películas que después transcribo. En este caso el erotismo es sumamente necesario para las escenas y para conocer a los personajes, porque a través de eso se conoce la profundidad de los personajes y porque es requerido para el tema que yo trato. Porque el control mental hacia el trauma había mucho de sexo también, así que no es que escribo esto por escribir sexo, por escribirlo, ni nada de eso, sino que hay una gran trama detrás. Mi papá cuando yo era chica no me leía cuentitos de hadas, me leía Stephen King. Entonces yo crecí desde muy chica con historias así de terror, thrillers. Yo nunca tuve miedo, me encantaba. Bueno, la película ahora que está teniendo mucho éxito en el cine, que es It, sí. Es del famoso payaso que asesina gente, ¿no? Sí, sí, sí. Que aterroriza toda una ciudad, inspirada en una obra de Stephen King, que está justamente dirigida por un argentino, ¿no? Y después tenés otras, qué sé yo, Carrie, El Resplandor. Cementerio de Animales. Cementerio de Animales, exactamente. Digo, vos lees a Stephen King y se te pone la piel de gallina. A mí me encanta Stephen King. Vos lees a Stephen King y es como si vos estuvieras en ese momento metido dentro del relato, ¿no?
Y eso te inspiró también. Claro, es mi autor favorito porque, bueno, como ya dije, me lo leía a mi viejo cuando yo era muy chica. Y a mí me gusta mucho porque me gusta impactar a la gente, me gusta impresionarla, me gusta fascinarla con lo que yo escribo. Entonces tengo que elegir si es un thriller, un suspenso, de terror, lo tengo que elegir porque así puedo transmitir lo que yo realmente quiero. Tus dibujos, Sí. que seguramente los vamos a ir viendo en el transcurso de la charla. Cuando hablamos de erotismo, porque esto te pregunto lo mismo que va a preguntar la gente a mí. Hablamos de dibujos donde se muestran los miembros de las personas o hay una especie de... Porque digo, hay una frontera muy finita entre lo que es el erotismo y la pornografía, ¿no? Por ahí cuando te dicen, no, es una película erótica o es pornográfica, digo, la diferencia por ahí está entre que se muestran partes y claro. no. Digo, ¿cómo son tus dibujos? Bueno, en realidad en redes sociales subo lo que se puede mostrar, o sea, no mucho. Sí. Pero el libro de ilustraciones de los vástagos de ojo omnipresente muestra todo. Sí. Es todo explícito, o sea, se ven pechos, se ven miembros, se ve todo. O sea, no lo puedo mostrar por las redes sociales, pero de hecho estoy haciendo un tráiler con 2 versiones de la compañía Basic Producciones, donde hay una versión censurada, digamos, para que las redes y una versión sin censura para transmitirla en diferentes lugares donde se estrene. También de los vástagos de los omnipresentes. Sí. Más allá de lo que vos, del condimento que vos le ponés de suspenso, ¿no? O de terror, ¿te has inspirado en algún dibujante o leías historietas además de Stephen King? Cuando yo era chica, mira, sí, la verdad que sí. Había una revista que se llama Next Level, no sé si algunos la recordarán, del videojuego. Yo siempre jugando con la PlayStation, con los videojuegos, era full. Me gustaban mucho los dibujos japoneses, el cómic americano. Y bueno, yo dibujaba para la revista Next Level, tenía un club de fans, siempre me publicaban mis dibujos, ahí todavía era en la época que uno se le mandaba los dibujos por correo, no por correo electrónico, sino por carta, te carteabas con la revista, y era re diferente. Y después, bueno, la editorial no fue más y eso es como que quedó en la nada, pero a todos los agregué, después a los editores y todo, y se acordaban de mí, pasaron muchos años, yo tenía 16 años en esa época. Nosotros con Bernie, que somos un poquito más grandes, y yo en el caso no peino cana porque ya directamente no me queda pelo, no tengo pelo, no tengo un pelo de tonto. Nosotros con Bernie nos acordaremos de Milo Manara, ¿verdad? Sí. Que por ahí era un dibujante, creo que de origen italiano. Sí. Que ha hecho chicas muy voluptuosas, Sí, muy sí, explícitas. sí. Me han comparado con Milo Manara, de hecho ¿Sí? es un honor, sí me dijeron que mis dibujos tienen como un aire, obviamente no son iguales, es otro estilo, pero que me han comparado por el erotismo que transmite. Me han comparado y es un honor porque Milo Manara también me encanta, es un grosso total, así que yo los invito a todos a que vean mis dibujos a través de Amazon, que es como un ebook, y bueno, que vean que comparen a ver si les parece, qué les parece mi estilo. Ahora los van a mostrar seguramente algunos dibujos. Claro, en la historia de la historieta argentina hay ejemplos de por ahí dibujos tirando quizás más a lo cómico, que es donde nosotros coincidimos con Bernie, que el antecedente más próximo son las chicas de Divito, la revista Rico Tipo, que para la época, para 1945-50, una revista como Rico Tipo, donde aparecían chicas con cinturas estilizadas y con faldas cortas, era todo un tabú. Después, en el 80 y pico, 70 y pico al 80, aparecieron las chicas de Piturro, que pertenecen a un entrañable amigo, lo tengo en Córdoba, lo voy a ir a visitar, que es don Julio Olivera, que debe tener 80 y tantos años, y todavía sigue dibujando Piturro, pero esta vez para los portales de Nova, para Multimedios Nova. Y está esta chica Tetina, que es el amor imposible de Piturro, y realmente dibuja chicas muy, muy voluptuosas, muy zarpadas, que para el estilo, para ese momento, estamos hablando del 70 al 80, plena dictadura, yo se lo he preguntado a don Julio Olivera, ¿tuvo prohibiciones y censuras? Sí, sí, claro. ¿Sí? Sí, sí. Sí, porque la primera etapa de Julio Olivera en Buenos Aires, cuando empezó a salir de Córdoba y empezar a publicar Piturro acá, fue en el año 74. Y estábamos a 2 años del golpe militar, o sea que la tiene que haber pasado. Recordemos, bastante... para la gente por ahí que no, para los chicos de ahora, ¿no? Que consumen Spider-Man, Superman, DC Comics, Marvel, recordemos que Piturro
era un muchacho vago, Aragán, venido del interior, Correntino. Cordobés. Oh, cordobés. Cordobés, de los pagos de don Julio Claro, Olivera. claro. Cordobés, que hablaba con tonada cordobesa, estaba eternamente enamorado de Tetina, su amor imposible, que siempre se veía interrumpido por algo, y siempre no perdía oportunidad de estar con la chica que fuere. ¿Sí? Siempre se mostraban chicas voluptuosas, con faldas cortas, con cola grande, como las chicas que aparecen ahora todas siliconadas y compañía. ¿No? Bernie, una pregunta que después se la traslado a Diana. ¿Por qué la historieta mundial, más precisamente norteamericana, le gana terreno a la historieta argentina? Yo tengo mi propia teoría, pero primero los quiero escuchar a ustedes. Mira, es muy raro, porque sin ir más lejos tenemos a los chilenos que han defendido a Condorito ultranza. Tal cual. Y hoy sigue siendo una revista que se sigue vendiendo y es de un autor Pepo. Que y va a haber una película chileno. Ahora. Hay una película en 3D que me parece que es maravillosa. He visto un tráiler y me parece que está hecha con muy buena calidad. Es como que hay países que cuidan lo que generan y otros que no. Nosotros no cuidamos las cosas. Acá te tiene un edificio histórico de hoy para mañana, te tapan una plaza con un edificio y tampoco se cuidan los Que de hecho, la disculpa, cultura Bernie, nuestra. Disculpa que te interrumpa, Bernie. De hecho, nosotros acá cerquita, en Puerto Madero, tenemos el Museo de la Historieta o el Museo del Humor, que está detrás para la persona que viene a Capital, está la zona de Puerto Madero, vendría a ser Costanera Sur. Costanera Sur. A ver cómo explicarlo. La cervecería alemana, ¿no era? Exactamente. Sí. Bueno, el Museo del Humor, o el Museo de la Historieta, donde hay cosas de Quino, de infinidad de autores nuestros o de ilustradores nuestros, estuvo a punto de ser cerrado el año pasado. Y hubo una gran junta de firmas, donde se pudo evitar el cierre del Museo del Humor. Lo iban a cerrar directamente. Digo, fue una excelente iniciativa del gobierno porteño de Macri, persona con la cual estoy en las antípodas ideológicamente, pero si yo hay algo que tengo que rescatar de Macri o de Hernán Lombardi, es el culto que han hecho cuando Macri era jefe de gobierno porteño a la historieta. Que de hecho tenés el Paseo de la Historieta. Tenés a Don Nicola, tenés a los personajes Lino de Dante Quinterno, Don Fulgencio, Matías, Clemente, Isidoro, Patoruzú. Algo muy nuestro. Que lo vandalizaron, claro, y lo están restaurando ahora, pero tenés un montón. Mafalda, empezó con Mafalda en realidad. Exactamente. Mafalda está en un banco de plaza en una esquina, en Defensa y Estados Unidos, creo que es. En una heladería. Esa fue la primera que empezó. Bien. Una mafaldita sentada en un banco de plaza, vos te puedas sentar al lado y sacarte la foto. Bien. Diana, yo sé que vos pertenecés a otra generación, ¿no? Pero nosotros con Bernie veníamos de la generación donde la historieta argentina era un boom. Claro, claro. Te hablo de las revistas de Columba, que se salían y se agotaban al otro día. Sí. Intervalo, que eran novelas románticas. La llegué a conocer. Claro, Intervalo, Tony, D'Artagnan, Fantasía, Nippur Magnum. Después estaba el Editorial Record, que tenía una revista llamada Scorpio, que eran historietas mucho más parecidas a las que haces vos, por ahí un poquito más enigmáticas, no tan para la popular, digamos. Claro. Y después tenías, bueno, las revistas de... ¿Te acuerdas la fotonovela erótica Killing? Me acuerdo. Después teníamos la fotonovela Nocturno, que también había muy consumida después. Románticas, digamos. Claro, exacto. Viste que inclusive me acuerdo que en la revista Nocturno había una especie de consultorio sentimental cuyas cartas respondía nada más y nada menos que la querida Tita Merelo. Mira vos. Tita Merelo respondía las cartas. Digo, a ver, Diana, nosotros vivimos una generación con Bernie donde la historieta argentina explotaba por los cuatro costados. Por ahí a vos te tocó vivir el fin de la historieta. Sí. Cuando ya directamente, digo, es rarísimo hoy por hoy pasar por un kiosco de revistas y encontrar una revista de historieta. Podés encontrar revistas de Columba que prácticamente se regalan por 30 pesos, 40 pesos. En algunas comiquerías tenés algunas otras revistas de las que nos gustan a nosotros, como Afanasio, Piturro, como nos gustan a Bernie. Pero digo, hoy difícilmente encuentres revistas que no sean Fierro, por ahí Fierro que apareció, que la misma editorial... Ahora La Urraca, que editaba la revista Humor, que salió con Página 12. Que ahora la saca Página 12. Página 12, una vez exacto. por mes, sí. Digo, ¿a qué le atribuís vos al hecho de que hoy pasás por un kiosco de revista y hoy estamos invadidos
si se me permite la palabra, por historietas de otros países, como por ejemplo Editorial Marvel, DC Comics. ¿A qué se debe todo eso? Bueno, yo creo que pasa semejante al cine. Por ejemplo, acá no consumimos cine argentino de género. Por ejemplo, no puede haber algunas cosas, pero no como en Estados Unidos, como en Hollywood, que sacan películas todo el tiempo. Sin embargo, acá no se consume tanto, y sí consumimos Hollywood. La gente acá consume mucho Hollywood y historias de terror, películas de terror, de suspenso. En cambio, acá no hay nacionales. Yo te digo, pues yo actué en Daemonium, que es una historia así de FX, con muchos efectos especiales, como Walking Dead, pero de demonios. Argentina, nacional, cine independiente, muy buena, fue premiada en varios lados, y fue en Estados Unidos también. Y sin embargo, no llegó a la pantalla acá, digamos, o sea, siendo un material muy bueno y apto como de Hollywood, digamos, a esa altura, no fue consumido. Los argentinos como que no eligen lo de su propio país, de alguna manera. Sí. Y yo creo que con las historietas pasa lo mismo, que hay como una especie de, no sé si decirlo, como de prejuicio, o actualmente, ¿no? En la época actual, no en la época de ustedes. El prejuicio a que tal vez lo de afuera es mejor. Es todo marketing para mí. Puede ser también. Porque la película que vos hiciste yo no me enteré nunca que existió. O sea, por ahí Está en Netflix incluso. Bueno, yo la verdad ni me enteré, pero si se estrenó en cine acá no me enteré. Pero si vos tenés, acá hay buen cine y mal cine, como en todos lados. Estados Unidos también hace cine malo. Pero acá hay películas que se estrenan y son un boom, y son buenas películas. Así que me parece que un poco ayuda el cine a generar que estos superhéroes tengan hoy películas y sagas, y Batman 1, y Batman 2, Batman 3, Batman 4 y acompañado de las ediciones de libros, revistas, muñecos. Los muñecos y claro, todo lo que vos quieras. Es toda una gran pelota y es marketing. Claro. Y si vos no haces marketing de tus productos, estás acabado. Fíjate, sí, como nuestros vecinos chinos, lo vuelvo a repetir con Dorito, con Pep, que el autor es Pepo, como un personaje de los 60 lo siguen manteniendo hoy ayornado. Y me parece que eso es lo que hay que hacer, rescatar y defender lo nuestro. Acá no se defiende. Ahora se defendió un poco, digamos, lo nuestro con una edición especial de 2 libros de Patoruzú, que se han restaurado, las primeras historietas que han publicado en Diario El Mundo, y eso es rescatar en parte lo nuestro, pero no es masivo, o sea, es para gente grande, digamos. Los chicos no se van a enganchar con eso. Sí, coincido totalmente. No han ayornado los personajes, no lo han actualizado, no lo han puesto... Coincido totalmente con que el marketing es lo más importante. Sí. Podés tener el mejor producto, pero si no tenés el marketing no existís. Es así, lamentablemente, y a muchos les cuesta por las razones que sean, hacer el marketing de su producto, o mantenerlo a través del tiempo. Bien. Yo con ustedes, que soy del mismo palo de ustedes, de la historieta, del cómic, podríamos estar horas enteras charlando, pero el tiempo es tirano. Y lamentablemente tengo que ir cerrando. Yo me despido de ustedes y un mensaje para la gobernadora María Eugenia Vidal y para el presidente Mauricio Macri. Que ustedes me dirán, este tipo va a hablar de política. No voy a hablar de política. Simplemente decir, muchachos, si existe un subsidio al cine, ¿no?, a la industria cinematográfica, ¿por qué no tiene que haber un subsidio a la historieta? ¿Por qué no un subsidio a la historieta? Digo, tenemos excelentes autores, ilustradores, dibujantes, comiqueros, etcétera, etcétera. Digo, ¿por qué si queremos hacer patria, como dicen ustedes, ¿por qué todo lo que se están robando, pues están robando mucho dinero, no desvían un pedacito de dinero para decir, vamos a apostar a la historieta argentina, ¿no? Así como en su momento se editó con Patagonic Film Group, se editó Paturucito, ¿por qué no hacemos una película de Piturro, Afanancio, Don Nicola? ¿Por qué no apostamos al thriller erótico y lo podemos pasar en canales como TNT, como que pasa excelentes series como Un gallo para Esculapio? Digo, ¿por qué de una vez por todas, señor Macri, señora María Eugenia Vidal, o señorita, porque ahora está separada, no apostamos a la historieta nacional con dinero? Dinero que no sale del bolsillo de ustedes, sale de los contribuyentes, que ustedes bien podrían decir, robo un poquito menos y hago un poquitito más. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias y un gusto haber estado con ustedes. Gracias por todo. Casalongue,
triunfante de sueños, que dejaste a la pobreza colgada en un bar por la 59.